En una fría noche de diciembre de 1986, Bogotá vivió uno de los episodios más oscuros de su historia reciente, marcado por la tragedia, la desesperación y el horror. El protagonista de esta historia es Campo Elías Delgado, un hombre aparentemente común, pero cuya vida había sido una serie de eventos traumáticos que culminaron en un desenlace devastador. Campo Elías era un veterano de la guerra de Vietnam, lo cual marcó profundamente su vida. Tras regresar a Colombia, no pudo adaptarse completamente a la vida civil. A medida que los años pasaron, se fue aislando de la sociedad y de su familia, quedando solo con su madre, quien dependía de él en todos los sentidos. Vivía en un pequeño apartamento con su madre en el barrio Chapinero, en Bogotá. Sus vecinos lo describían como un hombre introvertido, a veces amable, pero con una mirada vacía que daba la impresión de estar siempre en otro lugar. Aunque trabajaba esporádicamente como profesor de inglés, su vida era una rutina de soledad y resentimiento, una bomba de tiempo esperando estallar. Campo Elías, atormentado por los recuerdos de la guerra y su creciente aislamiento, comenzó a desarrollar un odio latente hacia la sociedad y su propia existencia. Nadie sospechaba lo que ocurría en su mente, hasta que un día todo cambió. El 4 de diciembre de 1986, Campo Elías despertó como cualquier otro día, pero esa tarde tomaría una decisión que marcaría para siempre su vida y la de muchos otros. Según los reportes policiales, ese mismo día, antes de salir de su casa, tuvo un ataque de furia inexplicable y asesinó brutalmente a su madre. La apuñaló repetidamente, dejando el cuerpo en el apartamento, asegurándose de que el crimen no fuera descubierto antes de cumplir su oscuro plan. Luego, se cambió de ropa, se arregló y salió de su apartamento. Parecía un hombre más caminando por las calles de Bogotá, pero llevaba consigo una mochila en la que guardaba una pistola y municiones. Su destino era el edificio Posada Alemana, un sitio emblemático de la ciudad, conocido por albergar oficinas, restaurantes y un concurrido café en el que se reunían estudiantes y trabajadores. Campo Elías entró al restaurante del edificio Posada Alemana, donde había sido cliente habitual en el pasado. Saludó a los empleados y, con total normalidad, pidió una cena. No hubo nada extraño en su comportamiento hasta ese momento. Después de comer, Campo Elías se levantó, sacó su pistola y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los comensales. El pánico estalló en el lugar. Gritos, llanto y el caos se apoderaron del restaurante. Las balas volaron en todas direcciones y los cuerpos empezaron a caer uno a uno. Lo que sucedió en los minutos siguientes fue una verdadera pesadilla. Testigos cuentan que Campo Elías no mostraba emoción alguna mientras disparaba, su mirada era fría, vacía, casi robótica. No hablaba, solo ejecutaba su plan con precisión. Los empleados y clientes intentaron huir, pero muchos no lograron escapar de la masacre. El olor a pólvora y sangre impregnó el aire, mientras los cuerpos se acumulaban en el suelo. Campo Elías subió a los pisos superiores del edificio, disparando contra quienes se encontraba a su paso. Fue entonces cuando la policía llegó al lugar, alertada por el tiroteo. Después de un breve enfrentamiento, Campo Elías murió. No está claro si fue abatido por la policía o si él mismo se quitó la vida. El saldo de aquella noche fue de 29 personas muertas, incluida su madre y él mismo. Los medios de comunicación rápidamente cubrieron la noticia, y los detalles del caso comenzaron a salir a la luz. Sin embargo, la verdadera motivación de Campo Elías Delgado nunca se supo con certeza. Algunas teorías apuntaban a su trastorno postraumático derivado de la guerra, mientras que otros señalaban problemas psicológicos no tratados y el odio profundo que desarrolló hacia la sociedad que lo había abandonado. Pero entre los rumores, surgió una teoría aún más oscura. Vecinos del edificio donde vivía comenzaron a contar historias sobre los extraños comportamientos que habían observado en él durante años. Decían que lo habían escuchado hablar solo en su apartamento, repitiendo frases incomprensibles, como si estuviera siendo controlado por algo o alguien. Otros afirmaban haber visto sombras moverse detrás de las ventanas de su hogar, incluso cuando sabían que Campo Elías estaba solo. Tras la masacre, su apartamento fue sellado por las autoridades, pero algunos curiosos que se acercaron al lugar aseguraron haber sentido una presencia inquietante. Los rumores sobre su posible conexión con prácticas ocultistas o fuerzas sobrenaturales crecieron. Algunas personas creían que había sido poseído por algo oscuro, que lo llevó a cometer los terribles actos de esa noche. El edificio Posada Alemana nunca volvió a ser el mismo.
Después de los hechos, muchos aseguraron escuchar gritos y lamentos en los pasillos, especialmente en las noches, cuando todo el lugar estaba vacío. El restaurante donde ocurrió la masacre cerró, y los pocos empleados sobrevivientes abandonaron la ciudad, incapaces de enfrentar el trauma. Con el tiempo, el caso de Campo Elías Delgado quedó en la memoria oscura de la historia colombiana, pero para algunos, el misterio detrás de sus acciones nunca fue completamente resuelto. ¿Fue simplemente un hombre roto por la guerra y la soledad, o había algo más oscuro que lo impulsó a destruir tantas vidas? ¿Te encantan las historias que te hacen sentir, pensar y soñar? No olvides suscribirte a mi canal para disfrutar de relatos de todo tipo, misterio, amor, fantasía y más. Sígueme en YouTube y en TikTok como @versosirelatos para contenido exclusivo y mucho más. Nos vemos en el próximo capítulo.